Muy buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar otra noche con nosotros aquí en el Toro por los Cuernos desde Ferrol. Ferrol, diócesis Mondoñedo, Ferrol. Vayan tomando nota porque ya saben un poquito por dónde vamos a ir. Bien, el silencio es música. El silencio sagrado hace música. ¿Es la música silencio? Para hablar de estas cosas y de otras muchas más, y de la música que nos acerca sin duda a Dios de una manera impresionante, pues tengo el honor de contar esta noche con una personalidad del mundo de la música. Miren, yo cuando alguien me dice órgano, siempre me imagino que los maestros que tocan el órgano pues son personas pues ya mayores, no sé por qué tengo yo esa idea, hasta que de repente conozco a un hombre muy joven que su pasión es la música y que en este momento es el organista de nada menos que de la Catedral de León y tiene entre sus dedos uno de los mayores, de los más importantes órganos de España. De todo eso vamos a hablar, pero también vamos a hablar de su trayectoria en la música y vamos a hablar de algo importantísimo, de una iniciativa que hay, que desde hace un año tenemos en San Julián, pues un grupo de personas, una asociación que se dedica, bueno, pues también nos lo va a contar Carlos Fernández Bollo. Carlos, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Tú eres mi gran sorpresa. ¿Cuántos años tienes? Pues en este momento 25. 25 años. Bueno, Carlos, eres de Mugardos. Correcto. 2 veces Real Villa, Ahí cuidadito, que es la única ciudad española que es 2 veces Real Villa. Y Carlos Cierto. Está muy orgulloso de Hombre, y eso. tanto que sí. Carlos, cuéntame, 25 años y ya organista titular de la Catedral de León y también organista titular de la Catedral de Mondoñedo, Ferrol. Sí. ¿Qué es esto, Carlos? Cuéntame, a ver, ¿cuándo te apasiona la música? ¿Por qué tocar el órgano? Porque aparte de todo, tú eres concertista, tú te has presentado a una serie de premios internacionales que te los has llevado, y tú te has formado no solo en Ferrol, sino también te has formado en Alemania. En Países Bajos. En Países Bajos. Sí. Es que el nombre me sonaba alemán. Pero no. Está al lado de Alemania, a media hora de la frontera. Media o sea hora, sí, sí. Cuéntame un poco qué es tu trayectoria, tu vida, por qué te apasiona la música. Cuéntame. Pues, ¿Cuándo empiezas a coquetear con la música? Desde que primero era cadete. Sí, ¿verdad? Sí, desde niño. A mí me apasionaba, yo soy de la parroquia de San Julián de Mugardos, para ser más concretos. Allí teníamos un órgano pequeñito de estos electrónicos que se tocaba regularmente en las misas. Y a mí me apasionaba ese sonido, no era el de un órgano de verdad, pero me apasionaba ese sonido, ¿no? Entonces yo le pedí a mi padre que me llevase a ver cómo lo tocaba el organista, y yo decía, quizás esto lo quiero hacer yo en un futuro. Y ya pues de alguna visita que hacíamos a la Catedral de Santiago, lo que fuera, en un año jubilar o por cualquier razón, escuchar un órgano de tubos por primera vez y quedarme así. Decir, pero ¿esto qué es? Yo quiero tocar esto. Entonces de ahí viene todo un poco, ¿no? Y lógicamente después ya, pues, en Mugardos, cuando yo tenía 3, 4 años, se acababa de abrir una escuela municipal de música, que aún sigue funcionando a día de hoy. Y entonces dije, bueno, pues a ver si tal, y yo les insistí a mis padres me decían, pero no querrás hacer fútbol, no querrás hacer, pues lo que hacían todos los otros niños, ¿no? Entonces yo decía, no, música, me gusta la música. Y de ahí vino todo. Después ya cuando hice los 8 años, la edad mínima, ya entré en el conservatorio de aquí de Caranza, ya hice el grado elemental, después el profesional, pero claro, en piano, órgano no hay aquí en Ferrol. Entonces lo más parecido era hacer piano. Y también me formé como pianista, gracias a Dios, que es una cosa de la que no me arrepiento y que también pues no la llevo por bandera porque ya no es mi instrumento principal, pero que ha sido y sigue siendo un fiel amigo mío el piano, ¿no? Y después ya, pues llegada a la época de segundo de bachiller, ahora qué hago, pues me salía la oportunidad de irme a estudiar a los Países Bajos, a Groningen, la ciudad que está más al norte de Holanda,
ya te digo que casi lindando con Alemania, y dije, bueno, pues vamos a probar la aventura. Entonces, como allí tenía la posibilidad de estudiar órgano y piano a la vez también, pues dije, de cabeza. Órgano me tuve que formar, tanto por mi parte como de manera privada con varios organistas. Nunca tuve el grado profesional de órgano, pero bueno, eso ya lo solventé haciendo pues la carrera universitaria, lo que aquí en España se le llama el grado superior, de piano y de órgano, y después el máster de órgano, que terminé en el 24, y justo cuando lo terminé, pues salían las oposiciones para la provisión de la plaza de organista en la Catedral de León, y dije, este a miña. Claro, entonces, o sea, por oposición, porque por supuesto que son. No, claro, allí ya se lo quisieron tomar pues como cae de cajón. El organista no es simplemente un trabajador, es también un ministro, ¿no? En el sentido litúrgico de la palabra. Es un papel no solo laboral, sino ministerial, es decir, es el que provee la música y el acompañamiento a la música, a la oración hecha música del pueblo de Dios congregado, ¿no? Que también el silencio es música, como decías al principio. Y el organista lo tiene que saber también, no puede convertir nunca la celebración de la misa en un concierto, pero sí que tiene que tener la pericia suficiente y la dedicación y la sensibilidad espiritual necesarias para llevar a la comunidad hacia un cierto clima de oración que sea propicio para todo el mundo, nunca distrayendo a través de la música del verdadero sentido de la liturgia, que es pues la adoración, la acción de gracias a Dios y todo lo demás, ¿no? O sea, tiene que ir todo encaminado hacia aquí, hacia esa dirección. Y tú en este momento tienes una enorme responsabilidad, porque además la Catedral de León, que es una de las joyas que tiene España, y una de las joyas de las catedrales de Europa. Yo diría la joya. Sí, ¿verdad? Sí, hombre, sí. Te fascina bueno, la catedral. Que no se enfaden los de Mondoñedo. Mira, pero digo yo... Que me quitan el título de organista de Mondoñedo. Tener en tus manos eso que estás diciendo es verdad, estás de alguna manera oficiando, elevando el alma de todos los que allí van a pedir, a rezar. Estás elevándola al Señor. Es que el órgano en la liturgia, como es un instrumento que es tan envolvente, el propio sonido, ya uno, el espíritu se lo tiene que elevar, le tiene que provocar esa sensación de acercamiento espiritual, ¿no?, en la oración. Por eso se ha elegido inmemorialmente el órgano como instrumento predilecto y preferente para acompañar la liturgia. Pero el organista también actúa como, a la hora del acompañamiento, ¿no?, en la liturgia, como un vehículo consolidante y cohesionador de toda la comunidad reunida en oración. Es el que tiene que reunir la oración hecha canto y llevarla, empujarla toda para que vaya toda junta. Y de alguna manera tocar todos esos corazones para que se estremezcan ante Dios y por Dios. Eso es. Si te digo Bach, Juan Sebastián Bach. Un enviado de Dios. Un enviado de Dios. A ver, quizás el compositor más grande que ha producido en la historia de la música, sí. Por su necesidad también, porque él necesitaba alimentar a 20 bocas. Que tuvo muchos niños. Se le murieron muchos también, o sea, al final se le murieron 11, me parece, pobre señor, pero aún así 9 hijos los hay que alimentar. Pero él tenía una convicción muy potente. Él venía de una tradición en la que el luteranismo todavía estaba empezando a caminar. Él nació en 1685, la reforma luterana es de principios del siglo XVI. Entonces, él es luterano. Bueno, mediados del siglo XVI, mejor dicho. Luterano. Él es luterano. Pero es de un luteranismo que todavía no tenía ni 200 años. Entonces, ahí la corriente que dominaba en la Alemania de la época de Bach era el pietismo. Era una práctica religiosa muy similar a lo que conocemos hoy en día como la piedad popular, ¿no? Por ejemplo, aquí tipiquísima en España y sobre todo en Ferrol, pues con la Semana Santa y todo lo demás. Sí. Los luteranos ciertamente no eran de procesiones y todo lo demás, pero no estaban en contra de la representación de Cristo, ni de los santos, ni de la Virgen. Tenían su Eucaristía, todavía usaban el latín como idioma litúrgico, cosa que se cree que se empezó mismamente con Lutero a cambiar y no fue así. Sí. Fue ya entrado el siglo XIX y a finales del XVIII
con la Ilustración, la Revolución Francesa, y dijeron, bueno, nos vamos a revolucionar nosotros también, y no se consolidó hasta mitades del siglo XIX. O sea que Bach todavía conocía una práctica muy similar a la católica, y en ese credo pietista, Bach tenía por bandera uno de los dogmas que decía Lutero, que todo se ha hecho para la gloria de Dios, muy similar a lo que decía San Ignacio de Loyola, contrarreformista, ad maiorem Dei gloriam, para la mayor gloria de Dios. Entonces, se unían la básicamente, reforma y la contrarreforma ahí. Eso es, uno decía una cosa, otro decía lo otro, pero como si yo te la digo en chino y tú me la dices en japonés. O sea, decían lo mismo, pero con palabras distintas. Sí. Y eso a Bach le hacía ser muy consciente de que su trabajo, él lo hacía en vistas a lo litúrgico siempre también, pero también extrapolado a todo lo que él creaba para la gloria de Dios, ¿no? Hasta sus obras profanas, él las hacía para la gloria de Dios, santificaba su propio trabajo para la gloria de Dios, sus composiciones, todo estaba hecho para la mayor gloria de Dios, ¿no? Entonces, sería luterano, pero yo creo que este señor es un claro ejemplo a seguir incluso para nosotros católicos, es que yo creo ¿no? Que podríamos hablar, perfecto para los católicos, y podríamos hablar de cristianismo. En general, claro. En general. Precisamente me llama la atención porque en los ejercicios espirituales que hace el Papa ahora, antes de la Cuaresma, los días veintitantos, ahora, ha llamado para que dicte esos ejercicios, no sé si se llama dictar, pero para que dirija gracias, esos ejercicios a un sacerdote impresionante, que a mí le he seguido la trayectoria. Un gran obispo. Es un gran obispo, es Monseñor Eric Varden. Varden. Ahí está. Eric Varden. Este señor era luterano y dice que se convierte al catolicismo, luterano en Inglaterra, y dice que se convierte al catolicismo escuchando la segunda sinfonía de Mahler, Resurrección. Hombre. Que a él le fascina tanto que automáticamente toda su espiritualidad empieza a vibrar de esta manera. Se hace católico, es trapense, no, sí, creo que es trapense, y en este momento es una figura de referencia en la Iglesia católica, y el Papa lo ha llevado nada menos que para que dirija sus ejercicios espirituales, a través de la música. Eso es. Y quizás sus propios ejercicios espirituales ahora en el Vaticano para la Curia Romana, quizás los conduce un poco por ahí, no lo sé. Pues no lo sé, creo que yo le he seguido la pista, es una persona, yo se la recomiendo a ustedes que sigan, porque no se pierdan, por favor, los nombramientos que está llevando a cabo nuestro Papa León. Son nombramientos muy especiales, ahí se ve un poco hacia dónde va el rumbo de la Iglesia, y uno de ellos es precisamente nombrar a este señor Varden, Eric Varden, síganlo si les interesa, como para dar lecciones a la curia de lo que tienen que ir y hacia dónde tienen que ir. Y digo más, este señor está clarísimo que va a ser cardenal. Vamos, yo creo que clarísimo. Blanco y en botella leche. Lo nombró Francisco obispo. Eso es. Y ahora León yo creo que lo va a subir, lo va a elevar al cardenalato, muy seguramente cuando ya el número de cardenales electores decrezca un poco, porque sí que es cierto que se engrandeció demasiado, y en este último cónclave el número límite serían 120, votaron 135. Sí. Entonces hay que moderar un poquito el número de cardenales. La dinámica de Francisco de tener cardenales de todas partes del mundo es idónea, indiscutiblemente, pero pasarse del número tampoco es lo idóneo. Tampoco vino bien. no vino bien, porque hubo algún espabilado que dijo, bueno, pues como dice el derecho canónico que solo pueden ser 120 los electores, pues este cónclave no es válido. No puede ser válido. Pues sí que es válido porque el Papa es el máximo legislador incluso del derecho canónico. No puede cambiar y descambiar lo que le dé la gana, pero sí que es el máximo legislador. Entonces, si él dispone que pueden votar 135, y el propio colegio cardenalicio también, pues votan 135. Y votaron 135 y aparte al otro lo eligieron por unanimidad.
Volviendo más. al órgano, como tú decías, el órgano yo notaba que sonaba de una manera, es ese instrumento sublime, casi de adoración. Si adoración es todo, pero el órgano es más. Y nosotros aquí, en San Julián, tenemos un problema con nuestro órgano. Vamos a ver, cuéntame qué problema tenemos en San Julián con el órgano y cuéntame esa asociación de amigos del órgano de San Julián. Cuéntame un poco en dónde estamos, Carlos. Pues estamos en la situación de que no tenemos un órgano en condiciones para la concatedral. Sí que ahora, por ejemplo, desde hace una semana contamos con un órgano provisional en vistas a un futuro órgano que llegaría el año que viene. Un futuro órgano, la gente puede pensar, pero ya había un órgano en San Julián, sí, pero no funcionaba y estaba totalmente perdido. Entonces, el hecho de que sea la co-sede episcopal, la concatedral, junto con Mondoñedo, de la diócesis, de nuestra diócesis de Mondoñedo-Ferrol, nos hace pensar que no sería digno el no contar con un instrumento que, aunque fuesen las principales celebraciones, pudiese conducir a todo el pueblo de Dios en una misma oración común, ¿no? Había que dotar a la concatedral de un instrumento en condiciones y de eso nace, pues, de la iniciativa de varios amigos que nos juntamos, pues, el hecho de buscar fondos para financiar, costear un nuevo instrumento para la concatedral, que ya está elegido. Se trata de un órgano de 1842, es un órgano de segunda mano, 42-43, terminado en el 43, del siglo XIX, al que se le da una segunda vida, procedencia inglesa, cosa que también es importante subrayar porque nos encontramos en la catedral del camino inglés, ¿no? En la iglesia de las que dan inicio al camino inglés, que no se enfaden los del Socorro, pero sí, como principal templo de la ciudad, pues es la iglesia donde oficialmente el peregrino inglés o que hace el camino inglés se tiene que sentir en su casa, donde también se imparte la bendición del peregrino, en las épocas fuertes de peregrinación, y siempre que hay un grupo así se hace, y no podría ser menos que, pues, teniendo la acústica que tiene la concatedral nuestra, tan similar a las grandes catedrales inglesas, se me viene a la cabeza, por ejemplo, San Pablo de Londres, de Christopher Wren, que tiene mucha similitud a nivel arquitectónico, aunque él era barroco, pero se tiene que reconocer que los grandes arquitectos como Julián Sánchez Bort, el que construyó la concatedral, bebían de estas innovaciones técnicas y arquitectónicas y prácticamente pues lo aplicaban en sus edificios, y las proporciones que encontramos en la concatedral de San Julián pues es básicamente como ir a la catedral de San Pablo de Londres en reducido y en planta de cruz griega. ¿Y con magnífica acústica? Para el órgano que vamos a traer, como anillo al dedo. Es más, cuando se vino a instalar el órgano provisional, el organero, que es el que nos lo cede, el mismo que va a hacer el órgano grande, se quedó impresionado y dijo: esta es la acústica perfecta para este órgano. Fíjate. Parece que este órgano lo hicieron en su día para ponerse aquí. ¡Qué maravilla! O sea que hemos caído de pie. Hemos caído de pie. Pero son 250.000 euros. Bien, ahora te iba a decir, claro, porque vamos a tener que hablar de números. A ver, 250.000 euros, de los cuales hay algún tipo de subvención. ¿Quién lo paga? ¿Quién afronta esto? Claro. ¿Cómo se puede ayudar? ¿Cómo está el tema? Nosotros ahora estamos en una campaña de recaudación de fondos para poder costear este instrumento de manera pues privada. También tenemos nuestro objetivo puesto en la pequeña empresa, en algunas instituciones públicas también que puedan echar una mano, y hacemos un llamamiento a todo el que quiera colaborar. De hecho, la propia Asociación de Amigos del Órgano de San Julián, pues ya hay algunos flyers por ahí adelante, tenemos en nuestra página web, en nuestro correo electrónico también toda la información necesaria para el que quiera disponer de ella. Y amigos del órgano de San Julián de Ferrol, ahí está. Amigos del órgano de San Julián de Ferrol. Ahí está. Y ahí tenemos nuestra campaña hecha. Y de hecho, pues una de
de las principales acciones que queremos acometer al principio de nuestra andadura, porque apenas tenemos un trimestre de vida, nacimos a finales de septiembre, principios de octubre del año pasado. Son muy jóvenes. Entonces, tanto como yo. Tanto como tú, ya te lo dije, ¿eh? Tan jóvenes como tú. Bueno, Casi, sí señora. dando los primeros pasos, Eso pero es. firmes. Eso es, y tanto que firmes. Lo que queremos acometer es la concienciación ciudadana, ¿no? Tenemos que crear esa conciencia de la necesidad que supone para San Julián de tener un órgano en condiciones. Y al nivel de la categoría que tiene esta iglesia, que comparte maternidad de la diócesis con la catedral de Mondoñedo. Esta iglesia catedral. Sí, porque lo de la concatedral pues es una manera piadosa, es una mentira piadosa de decir catedral segunda, porque la principal es la histórica, pero bueno, esta es igual de catedral que Mondoñedo a efectos prácticos, ¿no? Y canónicos. Se puede considerar igual. Sí. No tenemos un cabildo propio, pero eso tampoco es necesario para el funcionamiento cotidiano de una catedral, a estos niveles, vamos. Entonces, la concienciación ciudadana tiene que caer en la cuenta de que pues, el legado que se pretende dejar aquí en la concatedral de San Julián no es solo litúrgico, sino también, mejor dicho, no solo cultural, sino cultural, y es un elemento que queda, al que se le da una segunda vida, es un patrimonio histórico fantástico al que se le da una segunda vida y se le pone al servicio de la cultura y del disfrute también, no solo en la liturgia, sino en los conciertos de todo el pueblo de Ferrol. Es recuperar un patrimonio que ya por 2 ocasiones en el pasado ha habido en la concatedral y que no ha salido bien, pero de a la tercera va la vencida. Porque esto tiene una historia. Y tanto que sí. Una historia que si la puedes resumir un poquito, o sea, ¿qué órganos hemos tenido en San Julián? Pues hemos tenido, ahora con este de repuesto, 3. Este de repuesto, ahora mismo tenemos uno de repuesto. Bueno, de repuesto, sí, vamos, provisional. Provisional, que estamos esperando a que venga el definitivo de Inglaterra. El contrato ya está firmado, sí. Ya se está empezando a hacer la restauración, lo están restaurando, de hecho, cerca de donde estudié yo, en Groningen, en Holanda. El organero es holandés, pero es experto en órgano inglés. Pero volviendo a la historia de los órganos, sí. Pues yo que soy de Mugardos, arriba de todo en Montefaro tenemos un monasterio, un convento, mejor dicho, porque no era de una orden monástica en sí, era de una orden mendicante de los franciscanos, el convento de Santa Catalina, monasterio de Santa Catalina, ya que es voz patrimonial, pues ya lo decimos así. Sí. En el 1836 a un tal Mendizábal se le ocurre desamortizar las propiedades de la iglesia, y tantos conventos quedaron exclaustrados, como es el caso de Montefaro. Los otros franciscanos del otro lado de la ría, de aquí de Ferrol, también pasaron por lo mismo. San Francisco. San Francisco. Era un convento franciscano, del cual solo queda la iglesia y se acabó, porque el convento se deshizo. Entonces, el clero local aquí fue muy cuco. Desamortización en el año 1836. 1845. Bueno, 1839, de hecho. Dice el párroco de San Julián de Ferrol: oye, los del otro lado de la ría, que tenéis un órgano y no lo usáis, lo queremos aquí, que no tenemos ninguno. Porque Sánchez Bort diseñó la catedral sin órgano, lógicamente, sin lugar para un órgano. Así como San Francisco sí que se diseñó originalmente con el órgano, con un arco más grande en el lado del Evangelio, en la nave superior, en el triforio, con un arco mucho más grande. Si nos fijamos, entrando en San Francisco, todos son arcos carpaneles, así muy achatados en el triforio, menos donde está el órgano, que es un arco de medio punto perfecto. De hecho, un poquito peraltado. Entonces, está ya pensado para albergar un instrumento allí. Y aparte, en las iglesias franciscanas, generalmente, los órganos se colocaban en el lado del Evangelio, como es el caso de San Francisco, aunque es un órgano del año 64. Pero antes hubo otros, ciertamente. En San Julián no. Entonces dijeron: año 39, un órgano que no se usa en Mugardos. Bueno, Ares, Mugardos, Ares. Zona franca, vamos a ponerlo así, que así ya nos discutimos si es de Mugardos, si es de Ares. Si yo te digo Montefaro, pensarás en Mugardos, pero los de Ares, que piensen que es Ares, da igual. Da igual, pero sí. Ser es Ares, ser es Ares. Pero bueno,
zona franca en aquellas épocas. Zona ¿no? franca. Y perteneciente al arzobispado de Santiago Cierto de que Compostela. de Fene Cuidado, para abajo nosotros somos de que Santiago. que no pertenecen a Eso es. menudo lío. Sí, es sí. la otra banda en todos los sentidos. Eso fueron tonterías de Gelmírez, que quería llegar hasta el Cabo Ortegal con Santiago, y le dijo el Papa de turno de aquella época, no, aquí. Te quedas quieto, parado. Y dividieron en el río Xubia el límite de las diócesis. Sí. Pero bueno, Neda a día de hoy ya entra en Mondoñedo Ferrol, pero Fene... Pero Fene es Santiago. Tú llegas al Puntal y estás en Mondoñedo Ferrol. Cruzas ya Y estás y estás en Santiago. Fíjate pues, tú. yo no tenía ni idea, y me imagino que muchos de nuestros espectadores tampoco tenían ni idea. A ver, es lógico pensar que Mugardos es Mondoñedo Ferrol, pero es Santiago de Compostela, En es fin. archidiócesis de Santiago. Entonces, En el 45 se consigue, a través del obispo de Mondoñedo, intercediendo al arzobispo de Santiago, al metropolitano, por favor, pero portaos un poco, que ahora esto está exclaustrado, la orden franciscana no pinta nada aquí ya, pues, ¿qué hacemos? Darme el órgano, ¿no? Venga, dale, llévate el órgano. Y en el año 1845 se instala el órgano en el coro alto de la concatedral de San Julián. Todavía parroquia de San Julián en aquel entonces. Claro, era un órgano ya hecho también con materiales pobres, porque era un órgano hecho de convento. Claro. Es decir, por el propio monje, fraile mejor dicho, que estaba allí en Santa Catalina, que sabía pues un poquito de metalurgia y de carpintería, pues... Claro, no era un maestro organista. No era un maestro. No era organero profesional, entonces hizo un órgano. Pues sí que era cierto que las órdenes religiosas antes pues tenían maestros organeros en cada convento. Era un menester en muchos casos, entonces pues tiraban para adelante con eso. Y con lo poco que había pues hacían cosas. Quizás es probable en este caso que, como era de un instrumento de principios del siglo XIX, lo pudiera haber hecho en parte o pudiera haber ayudado un tal Benito González de Seijas, que era el organero de la Catedral de Santiago en aquel momento, y el que también hizo el órgano de la iglesia de Pontedeume, pero eso ya es de 1816. El caso es que puede ser, no está nada claro, que hubiera podido ser de su autoría, por lo menos parcialmente. Pero sí que se sabe que, bueno, pues que el monje organero, pues Santa Catalina, pues lo mantenía y demás, y alguna cosa tuvo que arreglar. Bueno, el órgano se trajo. Y lo dicho, no eran unos materiales idóneos. 1907, ya, o sea, poco más de 50 años, el órgano ya no... Se acabó, el órgano, se acabó. Se acabó. Y hace falta otro órgano. Claro, del 1907 al 1944 se presentaron 3 o 4 proyectos de grandes organeros de aquel entonces, de Aquilino Amezua, de Lope Alberdi II, de Amezua y Cía otro, y creo que ya no hay más, pero órganos enormes que dotaban a la todavía parroquia de San Julián de un gran nivel musical, que nunca llegaron a ser por falta de fondos en su día, claro. Entonces, en el año 44, ya hartos de esta situación... 1944. Sí, año 1944, bien. Ya estamos en el siglo XX. Se decide poner un órgano en San Julián, que es el que estaba hasta hace nada. Claro, 1944, España en una autarquía que cerraba todas sus fronteras, Europa en guerra, la gente con cartillas de racionamiento, sufriendo una posguerra terrible en todos los niveles, ¿no? Entonces, ¿qué material bueno podía haber allí? ¿Qué materia prima podía haber? Si no la había. No. Entonces el órgano en sí se construyó originalmente con materiales de penosa calidad. Lo hicieron la Casa Organera, Organería Española S.A., que era una casa del Estado y que tenía por contrato el hacer 40 órganos al año. ¿Cómo vas a hacer 40 órganos al año si casi poco más tienes que hacer un órgano por semana y no tardas ni de broma una semana para hacer un órgano? Tardas ya, si todo fuera pues industrializadísimo, pues como muy poco un mes. Pero es que no era el caso. Entonces ¿eso qué era? Órganos en serie de trapallada. De trapallada. De trapallada. Una trapallada. Una pila de trapallada. Entonces, la culpa no la tiene nadie. La culpa la tiene la situación en la que se estaba viviendo en aquel momento.
sobre todo en el tema de la materia prima, ¿no? No se pudo hacer. No se pudo hacer un órgano en condiciones para la concatedral, pero funcionó, aunque nunca tuvo mucho pulo ese órgano. No. El propio padre Fanego, ilustre figura en la música de Ferrol, ¿no? Ya La lo música creo. religiosa en Ferrol, música Sí, sacra, sí, sí. siempre se quejaba del instrumento, de que si no era lo más idóneo, etcétera, etcétera. Entonces, pues, en los años 70, no estoy todavía seguro si es el 72 o el 73, no soy capaz de hablar de memoria muy bien con estas cifras, pero 72 o 73, no hay más margen de error. Se vuelve a pagar, pues, creo que fue por particulares además, una ampliación del órgano, una reubicación del instrumento y una electrificación del órgano. Pero de ese órgano malo, trapalleiro. Trapalleiro, del órgano trapalleiro. Entonces se le amplió, se le puso la fachada que todos conocíamos, con tubos en color cobre y en color estaño. ¿Eso era de cartón piedra? No. Ah, no, estaba bien. No, eso y era tubería que cantaba, sí. Bueno, bien, bien. Se reubicó encima de la puerta, se hizo otra trapallada, una balaustrada que daba miedo. Sí. Que ponía en riesgo de colapso un poco la puerta también, ¿no? Y se colocó el órgano encima y se electrificó. Es decir, que todo lo que era mecánico, el funcionamiento mecánico del órgano, pasó a ser por transmisión eléctrica, permitiendo que la consola, los teclados, estuviesen separados a distancia del órgano. Claro, con hilo telefónico de algodón, que eso se queda obsoleto cada 2 años, como quien dice, ya tirando muy por lo alto, como quien dice. Entonces el órgano ya en el año 75 no daba para más. Se acabó, ya no funciona. Y tanto hay correspondencia de la época. Hablándolo a algunos organeros, mira, puedes venir a hacer un presupuesto para ampliar el órgano. Había un presupuesto bastante jugoso de ampliación del órgano, pero claro, no iba a mejorar por el tema de la calidad del instrumento, de la hechura, de la factura del instrumento, el cual se descartó también por falta de fondos. Todavía recién restaurado el órgano decían, pues no es plan, claro, lógicamente. Y después, otra carta que salía de aquí del párroco de San Julián al organero catalán Gabriel Blancafort, que todavía sigue funcionando ese taller, por cierto, a día de hoy, es que no queremos que nos arregléis el órgano. Llevaos los tubos y hacer un órgano con lo que hay totalmente nuevo, porque esto no vale para nada. No vale para nada. Funciona. ¿Me lo dejas aquí? Vamos un segundo a publicidad y seguimos con que el órgano no nos vale para nada. Gracias. Joyería Ferrol, un nuevo concepto de joyería en nuestra ciudad que entronca con lo que era el concepto de joyería tradicional. Compraventa de oro, plata y joyas. Compraventa de oro, plata y joyas. Imagínense ustedes que tienen unos anillos que ya no les sirven para nada, de la primera boda, de la segunda boda, de la tercera boda, a saber. Imagínense ustedes que tienen una medalla en la que su madrina se la regaló y grabó el nombre de Josefa. Y no le gusta el nombre de Josefa porque a usted le llaman Pepa. Bueno, pues esa medalla la tiene permanentemente en una cajita y en un cajón. Pues qué momentazo de visitar Joyerías Ferrol, porque a lo mejor le dan una gran alegría. Si es de plata, pues ¿qué les voy a contar a ustedes? ¿A quién le apetece en este momento ponerse a limpiar plata? Bandejas, juegos de café, aquellas trofeos que ya están medio destartalados y que seguramente los tendrán metidos en un baúl o en un cajón, esperando a que sus herederos en su día los disfruten. No, si los van a vender va a ser lo primero que hagan, véndanlos ustedes y se pegan una alegría. Y luego otro concepto también importantísimo, los empeños. Oiga, que usted no se quiere deshacer ni del oro, ni de la plata, ni de las alhajas o de las joyas, bueno, pues a lo mejor visita usted Joyería Ferrol y empeñan la pieza correspondiente. Y a nadie se le caen los anillos, porque no se olviden de una cosa muy importante. Nada menos que doña Isabel la Católica, la gran reina española, para realizar la conquista de América, como no tenía la corona liquidez, pues no le quedó más remedio que empeñar sus joyas. Por lo tanto, si a doña Isabel lo hizo con toda la tranquilidad del mundo para que Colón consiguiera llegar a donde llegó,
Pues imagínense ustedes, a nadie se le van a caer los anillos. Y luego otra cosa importantísima, tasación de herencias. Es importante en ese momento pues el valorar las cosas y saber, pues saber qué es lo que tenemos, porque a lo mejor creemos que tenemos mucho menos o a lo mejor creemos que tenemos mucho más. Bueno, pues para todo esto, profesionales de primera línea están en la joyería Ferrol. Y también les digo algo importantísimo, que ustedes no quieren ir hasta allí, pues no se preocupen, tienen aquí el número de teléfono que les vamos a facilitar en nada y llámenles ustedes. Ellos se desplazarán a su domicilio y sin ningún compromiso y seguramente que llegan a un acuerdo. Ya lo saben, Joyerías Ferrol. Si tienen problemas de liquidez, ese es el sitio. Adelante, porque lo más probable es que se lleven una alegría enorme. Carlos, cuéntame entonces, a ver, ya esto no vale para nada, en el 75 ya el órgano no valía para nada, ¿no? Entonces sí que se le hizo un mantenimiento así superficial en aquel entonces y siguió hasta los años 80, volvió a pasar lo mismo. Se tuvo que apear, se tuvo que restaurar y una vez ya todo listo, se volvió a instalar todo lo demás, donde estaba, como estaba. Al poco tiempo ya en el propio concierto de reinauguración del órgano, hay una correspondencia del organista que tocó, de Miguel del Barco Gallego, no, gallego de apellido, no gallego sí. Él es de Extremadura, aún vive, a la parroquia de San Julián le mandó una carta diciendo, hay estos pequeños defectos de transmisión en el órgano y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y los enumera todos, y digo, yo, Dios mío, querido. Si ese es el órgano que conocí yo, claro, entonces el órgano era un caso perdido, ya llegó al siglo XX mal funcionando, siempre se restringió mucho su uso, diciendo no, solo lo pueden tocar profesionales, y no había organistas profesionales como tal, titulados, vamos a decirlo así, en la zona. Y eso fue una manera de dejar morir sin querer el órgano, porque claro, el que tuviese un uso constante... Claro. Aunque fuese por un organista que tuviese buen hacer, pero aficionado, pero que tuviese buen hacer de su menester, no se dejó, y entonces pues el órgano, por la falta de mantenimiento, las condiciones en las que estaba el órgano también, el material pobre ya de fábrica, que no se salvó, y digo más, ya la gota que colmó el vaso fue de ver un tubo caído un día en la plataforma, un tubo de los de madera, de los que estaban en el lateral según entras a la derecha, caído en la plataforma del órgano, digo yo, llega a desviarse un poco, se cae encima de una persona que esté entrando en la iglesia, la mata. Bueno, los de madera igual no, además no era uno muy grande, le haría un coscorrón, un chichón así como los dibujos animados, pero... ¿Tiene altura? Hombre, tanto que sí, lo que pasa es que sería un escándalo. Entonces dije, bueno, estaríamos hablando del año 2023, o 22 incluso, no, más bien 23. 23, sí. Bajo el órgano, me meto dentro, toda la madera del órgano llena de carcoma, de esto de que no me atreví a dar un paso delante, o sea, de encima de las tarimas del órgano porque tenía miedo de caerme dentro del órgano. Todo podísimo, no había nada que hacer. Las aleaciones de los tubos eran tan malas que tenían corrosión en el estaño. Generalmente la aleación de los tubos es de plomo y estaño, en este caso sería más bien de estaño un 80 y de plomo un 20. Cosa buena porque no eran de zinc, pero la ventaja de los tubos de zinc es que no conocen ese tipo de corrosión y duran mucho. Tienen otra forma de proyectar el sonido y todo lo demás, y otra serie de armónicos, pero eso ya es meterse en la física del sonido del instrumento, no vamos a entrar en eso, pero el problema era la aleación, que era de muy mala calidad, con metales de muy mala calidad y muy mal hecha. Entonces eso en su momento produjo que el órgano, pues, los tubos metálicos tuviesen el pulgón del estaño, como se le llama también en España, entre los organeros, la corrosión del estaño. Con lo cual perdía una gran cantidad de brillo sonoro el instrumento y era totalmente insalvable. ¿Se pueden limpiar los tubos? Claro, incluso con Sidol, lo de limpiar los marcos de las fotos de plata.
sin ir más lejos, ¿se puede limpiar un tubo? Sí. ¿Va a sonar igual? No, porque tú solamente le estás sacando una capa de suciedad. Lo estás rascando, pero no le estás quitando la composición química que perjudica a esa aleación, a ese estado de esa aleación, ¿no? El óxido no se lo vas a quitar, penetras como el moho en este caso. En las aleaciones, como está todo mezclado, es como el moho. Tú puedes quitar de arriba de todo, del queso, del pan, un trozo de moho que dices tú, esto no pasa nada, me lo como igual. Pero el moho hace raíz. Y lo que parece que es un nadita, pues puede estar ya por toda la superficie de lo que quieres comer, ¿no? Pues lo mismo con el tema de los tubos. Entonces ya no había manera de poder salvar el órgano, que era pues mi primera intención, pues hacer una restauración integral, que era lo que se pretendía pues en los años 70, en el 75, llévalo todo y haz un órgano nuevo con esto, pero no pudo ser, claro, es que no era viable, iba a costar mucho más hacer una restauración íntegra en todos los sentidos que hacer un órgano nuevo, porque tendría que ser pues hacer los componentes mecánicos y electrónicos del órgano, todos nuevos, son caros a día de hoy, todo se ha dicho, fundir todos los tubos para eliminar todas las impurezas, volverlos a alear y volverlos a hacer nuevos. Es decir, ¿seguiría existiendo el órgano? Sí, refundido, pero no sería lo mismo, es como si refundes una campana. Es que hemos refundido la campana porque la anterior estaba rota, ya, pero es que suena una campana diferente. Y además tampoco merecería la pena porque no tenía la entidad suficiente como para hacer todo eso. Ciertamente, entonces sería absurdo tirar el dinero. Ahí está, se consideró ya desde el primer momento que es que no tenía sentido ninguno. Entonces se pensó en el año 2023 en hacer un órgano nuevo. Además me vine arriba, dije, el más grande de Galicia. No. Se me iba de presupuesto. Costaba casi lo mismo que costó el órgano de la Catedral de León, 1.700.000. 1.700.000 euros, es que estamos hablando de todo eso, de esas cantidades. Entonces dije yo, esto cuesta lo mismo que el de la Catedral de León. Yo todavía no era organista de la Catedral de León, ni sabía que lo iba a ser, ni se me pasaba por la cabeza. Tú eras organista de la Catedral de Mondoñedo. En ese momento sí, entonces dije yo... ¿Y de Ferrol? Sí, de carambola también de Ferrol, porque cuando cae alguna celebración diocesana o estacional aquí, pues tengo que tocar yo. Entonces, pues dije yo, no, esto no puede ser, esto cuesta lo mismo que costó en su día el órgano de la Catedral de León, pero ¿dónde me voy? Carlos, piensa un poco. Entonces, estando yo, todavía estaba estudiando en Holanda, visito al que nos daba clase de organería, Fokkerinke Veenstra, el organero famoso, en cuestión, el organero, vamos a decir el organero de aquí. Y le digo, mira, ¿qué tal? Que es que yo tengo este problema en Ferrol y yo creo que lo más idóneo incluso es ir a por un órgano de segunda mano que ya esté hecho, que se adapte a las necesidades culturales y a la situación acústica de la iglesia, ¿no? Bueno, voy mirando órganos y veo una disposición, es decir, los registros de un órgano, y digo yo, esto me gusta, enséñame la foto. Oh, pues tiene el mismo color de la madera de la sillería del coro, de la concatedral de Ferrol, qué curioso, podía ponerse allí. ¿Cuánto cuesta? 250.000, y dije yo, caramba. De 1.700.000 a 250.000. Me estoy encontrando con algo que me puede interesar. Y aparte que es patrimonio histórico, es un órgano al que le das una segunda vida, y dices tú, ¿sería el tercer órgano en San Julián? A la tercera va la vencida. Un buen órgano. Un buen órgano que nunca en la vida dio un problema. Claro. Aparte era un órgano en el que los coros de tradición anglicana en Holanda, en Países Bajos, se pegaban por ir a tocar conciertos con ese órgano, para ser acompañados con ese órgano, mejor dicho, porque es que era una maravilla, era el típico sonido que se esperaba uno en una catedral inglesa, por ejemplo, pero en una iglesia de pueblo, y decían, yo quiero ir a hacer un concierto aquí, yo quiero hacer un proyecto con mi coro aquí, entonces les encantaba. Y dije yo, pues con todo esto que te comentaba antes de que es la catedral del camino inglés, etcétera, etcétera, dije, encajaba siempre. Pero esto nos viene como anillo al dedo. ¿En qué año estaría listo? 2027. Jacobeo 27. ¿Qué es el Jacobeo? Claro, entonces dije yo, fantástico. Año santo el 27, qué preciosidad poder inaugurar con esto. Cuadra todo. Entonces dije yo, tenemos que ir a por esta. Y ahí es cuando ya nos formamos la asociación y todo lo demás. También nos ayudó muchísimo la diócesis, el propio obispo, don Fernando,
que lo queremos con todo el corazón, por todo el que está apoyo que haciendo. nos está dando y nos ha dado y nos dará. La verdad es que le estamos agradecidísimos en todo momento desde la asociación, porque también parte de él esta idea de ¿y por qué no suena el órgano grande? Don Fernando, porque no suena. Porque no funciona. No, lleva 20 años sin tocar. Y vosotros ahora mismo, para este proyecto maravilloso, que es más que un proyecto, ya es una realidad, que se puede inaugurar en el año santo del 2027, y todo esto, ¿quién os ayuda, aparte económicamente me refiero, aparte de lo que podáis hacer en este momento? ¿Tenéis en la cabeza algún tipo de no sé, actuaciones, de algo? ¿Me cuentas? Sí, ciertamente. O no tenéis una ayuda pues por parte de patrimonio de la Xunta, por ejemplo, o por parte de esas ayudas que conceden a la Semana Santa ferrolana, dado que de ahí sale el Santo Entierro. Ahí, esa era una buena, pero Entierro. Por el momento no tenemos nada confirmado. No tenéis sí nada. que se ha comenzado a entablar diálogo, pero es el pero primer el paso. órgano está encargado. Ya está contratado, sí, sí. Y lo pagaréis cuando llegue. Efectivamente, nosotros ¿Cuándo tenemos, lo tenéis que pagar? Nosotros tenemos, Claro. lo iremos pagando a plazos, lógicamente, pero que es lo que está estipulado en el contrato, pero también está estipulado que el órgano, hasta que no esté todo pagado, no llega. Entonces, no tenemos prisa tampoco, ni el organero tiene prisa, ni nos meten prisa en este sentido, pero corre prisa. O sea, claro, no hay que... o sea, si lo queremos en el 2027, tenemos que espabilar, porque es que el órgano estamos es en el 26. Claro, ¿cuándo estaría listo el órgano? Claro. Y esto es como el pan, cuando está recién salido del órgano, sabe todavía mejor. Sí. Cuando lo dejas demasiado tiempo reposar ya se pone un poco chicle. Sí. Entonces es mejor que recién salido del horno, del horno el órgano, después de su restauración integral, porque es lo que le hace falta para ponerse en la concatedral, pues que según se acabe venga. No hay que que aplatanarse así un poco y decir, no, ya me pienso si donar o no donar. Necesitamos colaboración ciudadana. Entonces, sí, desde ya. ¿Cómo hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos Aparte ayudar? de la campaña de fundraising que te comenté antes, con las donaciones que además ¿Dónde tienen está? En Amigos. Del órgano de la Concatedral de San Julián. Amigos del órgano de la Catedral de la Concatedral de San Julián. Oh, perdón, es Amigos del órgano de San Julián de Ferrol. Lo dije mal, Amigos del órgano de San Julián de Ferrol, pero bueno, habrá un teléfono, hay una dirección, hay algo que que nos puedas decir para que... Así de memoria no me lo sé, sabes, pero bueno. Sí que lo hay. Pregunten en San Julián. Eso. Pregunten en San Julián, que yo creo que el párroco estará encantado de dar El párroco es el secretario, o sea que... Pues el párroco es el secretario, por Dios, pregunten en Hablad San con Julián. don Antonio, sí. Con don Antonio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver. Pues aparte de llamar a la colaboración ciudadana, también dentro de esta concienciación, de esta campaña de concienciación, tenemos pues una serie de conciertos con el órgano provisional. Sin ir más lejos, este viernes a las 8 de la tarde un servidor ofrecerá un concierto, el primero de una serie de conciertos. El viernes a las 8, este viernes. En San Julián. En San Julián, a las 8, estás tú. Tocando, sí. Tocando. Un concierto. ¿Qué repertorio? Pues abarca desde la música de Buxtehude, norte de Alemania, profesor de Bach, ya que hablábamos antes de Bach, naturalmente también tocaré música de Bach, música de Mozart también, música de Sweelinck, que es un gran desconocido, pero es el padre de la música, de la literatura organística, mejor dicho, europea, del Renacimiento, del Siglo de Oro, ya del Barroco temprano, holandés, pero que sus principales alumnos fueron casi todos alemanes. Schenken, Reinke, Scheidemann, Tunder, y esto me interesa decir el nombre de Tunder porque era el suegro de Buxtehude y el antecesor de Buxtehude en la iglesia de Santa María de Lübeck, en Alemania. Entonces, pues sí que hay una directa conexión entre Sweelinck y Bach, incluso porque Sweelinck pasa a Tunder, Tunder a Buxtehude, Buxtehude a Bach. Entonces tenemos esa cadena genealógica, casi vamos a decir así en terminología musical, presente en el programa. De Tunder no voy a tocar nada, pero sí de Buxtehude, de Sweelinck y lógicamente de Johann Sebastian Bach, Mozart, como ya dije antes, y después algunos desconocidos. Bueno, Mendelssohn ya no es tan desconocido, lógicamente, pero un gran desconocido que nunca se ha podido tocar mucha música de él aquí en Ferrol, alguna vez
Yo cuando tocaba el órgano en San Francisco sí que hacía algo, pero por falta de medios no se puede hacer, porque hace falta un órgano y un órgano en condiciones para tocar esta música. Un extracto de la primera sinfonía de órgano de Louis Vierne, un organista francés de finales del 19, principios del 20, murió en el año 1937, era organista de Notre Dame de París, era ciego de nacimiento, una música excelsa la que compuso para órgano. De hecho, murió tocando un recital en Notre Dame de París, al órgano, le dio un infarto. ¡Qué maravilla! Espero que no me pase. Bueno, ya te digo, pero qué maravilla Espero que no me pase a mí. así, porque morirse, caramba, sí, eso es una maravilla. Ese era su recital número 1750, detrás de la consola de Saint-Sulpice. Él también fue organista en Saint-Sulpice, en París, pero en Notre Dame de París, en la catedral. O sea, curioso. Curioso, y parece que lo quisieron llevar. ¿Eh? Sí. Murió en acto de servicio. En acto de servicio, gracias, habrás dicho, gracias por todo lo que me has dado y ahora vente conmigo en el momento en que me estás interpretando. Eso es. Eso es una maravilla, qué preciosidad. Bueno, ese es el repertorio maravilloso de este viernes 13 en la Catedral de San Julián a las 8. Y vas a estar tú, tocando toda esta maravilla. Sí, la entrada es completamente libre, pero sí que estaremos al finalizar el concierto dispuestos a recibir toda clase de donativos o inscripciones a la donación, a las donaciones y todo eso, porque al fin y al cabo tienen beneficios fiscales, desgravas. ¿Ah, sí? Los primeros 250 euros que se depositan desgravas un 80%. Ah, no me digas. Claro. Cuéntalo, que esto es interesantísimo. Esto se desgrava mucho, claro. Desgravas un 80%, después desgravas un 40%. Porque es un impuesto de donaciones. O sea, tú das 1.000 euros, ¿no? Tú das 1.000 euros. Das 1.000 euros. Y de esos 1.000 euros, pues, yo desgravo los primeros... O el 80%, pagas 200 al principio. Te quedan en 200. Bien. Y después, eres mecenas. Y eres mecenas. Si el resto vuelve... Y eres mecenas. Claro. Aparte, hay una campaña de mecenazgo también que, pues, a la gente que done a partir de ciertas cantidades, me parece que es hasta los 1.000 euros... es categoría bronce de 1.000 a 5.000, es plata, de 5.000 en adelante es oro y no sé cuántos es categoría platino. No sé si lo estoy diciendo bien, las cantidades igual no me... Pero para todos ustedes que estarán ahora, me imagino, preparando ya la declaración de la renta, haciendo filtré, a ver, espérate, ¿cómo hago, cómo no hago, cómo puedo desgravar? Pues qué momentazo, desgravar por aquí y ayudar a algo fundamental para la solemnidad de nuestra catedral. No, y aparte para, no solo eso, sino para, por ejemplo, fomentar la música de órgano en la zona, pues por ejemplo, con la creación de un festival internacional de órgano, que eso mueve muchísimo. Tú has pensado, porque eso tenéis uno fabuloso en León. Claro, hombre. En León hay el gran Festival Internacional de Órgano. Ya vamos por la edición 37, este año de 2026. Fíjate. Perdón, 38. 38 años ya, y es un referente internacional. Y tanto que sí. ¿Y se podría hacer aquí también en Ferrol? Claro que sí, y aparte nosotros también tenemos la experiencia de haber tenido un concurso internacional de piano de altísimo nivel. De altísimo nivel. Nosotros convocamos aquí un concurso internacional de órgano y se nos peta la concatedral de jóvenes organistas que quieren tocar. Pero eso es una maravilla, y eso lo habéis pensado ya. Pues claro, es parte del... A ver, y cuéntanos, ¿qué planes tenéis? A ver, concurso de órgano primero tener el órgano. Bueno, pero el órgano lo vamos a tener, o sea, esperemos primero que sí. Tener el órgano. ¿Cómo no vamos a tener el órgano? El órgano, por supuesto. Tenemos que contar con que tenemos el órgano. Festival, concurso, y después instar, por ejemplo, las instituciones de formación musical locales, como pueden ser el conservatorio, pues a entablar un diálogo para la cesión del instrumento, la creación de una plaza de órgano, de la especialidad de órgano. Tú me lo decías, claro. O sea, yo tuve que coger la plaza de piano, porque era lo que más se aproximaba al órgano, porque no había aquí en el conservatorio el tema del órgano. ¿Habría posibilidad de hacer una asignatura, una especialidad, perdón? Por posibilidad, sí. De órgano. Por posibilidad, sí.
Lo que pasa es que todavía nosotros, la asociación, no hemos tenido ninguna clase de reunión con la gente que nos podía echar una mano, ni siquiera con la propia dirección del conservatorio, pero sí que es una idea que vamos a proponer en un futuro, siempre teniendo en cuenta la viabilidad de las opciones, ¿no? Pero sí que es una cosa necesaria también en este sentido, y aparte, desde el punto de vista práctico y pragmático nos viene muy bien, porque hay una ingente cantidad todos los años de aplicaciones para piano. Y muchos niños se quedan sin entrar en piano, pues o porque no les da la nota, porque no les llega la plaza, porque otros tienen otra preferencia, pues porque viven más lejos, o porque tienen otra nota. No sé cómo va ahora el tema, la verdad, estoy un poco desinformado, pero sí que sé que dentro de lo que hay quedan muy pocas plazas de piano libres, ¿no? Entonces los niños están forzados a coger pues clarinete, oboe, fagot, flauta, violín, y dicen, esto no es lo mío. Claro. Igual en algún caso sí que lo descubren, pero no puedes con el piano. Bueno, hay otro instrumento de tecla que es el órgano. Ah, mira, igual me lo pienso. Entonces, con las bromas, con las tonterías, por ahí ya tienes una ingente cantidad de gente que te vendría, de niños que te vendrían y se formarían como organistas. Y aparte, trazando una línea diagonal, con Ourense, tienes Ferrol. Ourense es el otro conservatorio que tiene órgano en Galicia. Ah, lo tiene Ourense. Solo Ourense. Ninguno de los otros conservatorios en Galicia, ni municipales ni de la Xunta, tienen. Nadie, ni Santiago, ni nada. Solo tiene Ourense órgano. Anda. Entonces, poniendo aquí en el Conservatorio de Ferrol una plaza de órgano, ofertando una plaza de órgano en el Conservatorio de Ferrol, podrías proveer a toda la mitad norte de Galicia, teniendo en cuenta que Ourense está en el sur, pues Ourense que se ocupe del sur, nosotros nos ocupamos del norte, claro. Proveéis a todo el norte de Galicia de alumnos de órgano, de clases de órgano, y de poder usar un órgano histórico para su formación. Claro. Además, un órgano mecánico, que no es un órgano de transmisión eléctrica, es decir, no está la consola, no están los teclados separados del órgano. O sea, tú estás... El órgano, los teclados forman parte del órgano, del mecanismo del órgano, directo. ¿Y va a estar arriba? No, va a estar al lado del altar. Ah, te iba a decir. Va a estar integrado en la sillería del coro del lado de la epístola, es decir, del lado sur. Sí, sí, o sea, ahí va a estar colocado el órgano. Eso es. ¿Y los tubos y todas esas maravillas? Mirando hacia el altar. Mirando hacia el altar. Pero no importa hacia dónde estén mirando, porque la concatedral de San Julián tiene una acústica tan perfecta, además tiene una simetría tan perfecta también, que da igual donde se ponga un instrumento, que va a sonar igual de intenso en una parte que en la otra, e igual de nítido en una parte que en la otra. O sea, da igual. Es el entorno perfecto para un instrumento de estas características, además. Fíjate. Histórico, que funciona bien, que es fácil de mantener, porque no se gastaría tantísimo en mantenimiento. Es una cosa que hasta yo, como organista, tengo que saber hacer de un instrumento. La afinación cotidiana no es la palabra, pero vamos a ponerla así, la afinación regular. Sí. El mantenimiento mecánico regular. Apretar y soltar tuercas, sin más. O sea, ya partiendo por ahí, se rompe una varilla, llamas a un amigo carpintero que te haga, le das la varilla, o que te la pegue, que te la encole, o que te haga una varilla igual. Un mantenimiento perfectamente asequible para la catedral, no tendría tampoco y súper económico. Claro, un mantenimiento de un órgano con transmisión eléctrica requiere la intervención de un ingeniero informático, de un electricista, ya para el sistema eléctrico, después de constantes actualizaciones de sistemas operativos, tanto de las CPUs del sistema eléctrico de cada órgano, como del cableado, etcétera. Hay órganos que incluso llevan por wifi. Sí. La Catedral de Valencia es un claro ejemplo en España, es además súper pionero en ese sentido. El órgano va desde la consola hasta los tubos, la transmisión va por wifi. Te cae un trueno y adiós. Adiós concierto. Adiós concierto. Se acabó. En cambio, en un órgano mecánico, no solo si cae un trueno se queda sin luz la concatedral, puedes seguir tocando porque también puedes accionar los fuelles de manera manual como se hacía antaño. Sí. Entonces, son todo ventajas. Son todo ventajas. El que no lo quiere ver, necio es. Totalmente. Carlos, ¿y entonces qué tenemos? Bueno, el concierto del viernes 13, concierto en la Catedral de San Julián a las 8 de la tarde. ¿Y tienes algo más? Sí. A ver. Tenemos planeado el 7 de marzo a las 8 también de la tarde,
en el Centro Cultural Torrente Ballester una conferencia sobre la historia del órgano en San Julián, la historia actual y la historia futura del órgano de San Julián. Básicamente lo que te estoy contando yo ahora, pero en versión extendida. ¿La conferencia la vas a dar tú? Sí. Sí. El 7 Correcto. de marzo. 7 de marzo a las 8 de la tarde. En el Torrente Ballester a las 8. Tome Eso es. nota que esto es interesantísimo. Sí, y ahí sí. vas a contar con todo lujo de detalles Eso lo es. que nos has adelantado. Claro, y dando poquito. todos los datos, porque sí que es cierto que hay mucha desinformación sin ninguna clase de culpa, ingenua, por lo menos, gracias a Dios, aquí en Ferrol con el tema del órgano. Mucha gente se sigue pensando que este es el órgano, el que sacamos, que es el órgano de Santa Catalina. Mucha gente. En las redes sociales hay gente que se ha súper ofendido por el tema del órgano, porque decía, pero ¿cómo se están cargando una pieza del siglo XVIII? Que no es esto. Ni el órgano de Santa Catalina era del siglo XVIII. Bien, bien, bulos. Ni el órgano que estaba hasta aquí, hasta este año Era pasado, aquel. era el órgano de Santa Claro. Catalina, que era un órgano del 44, sí, 44, ampliado en el 72-73, Listo. O O sea, sea, que no queden hay- las cosas claras. Que no. sin más. Y bueno, ahora tenemos la suerte de que contamos con este pequeño instrumento que no es el definitivo y que a nadie se le ocurra pensar, si este ya suena bien, ¿para qué vamos a querer el otro? No, este viene como cesión, viene como cabeza de turco, es como un rehén. Lo Ah. tenemos aquí hasta que venga el órgano mayor. Claro, porque estos lo han prestado. Claro. No es de la catedral. Esto lo tenemos Claro. como oro en paño y lo tenemos prestado. Y aparte nos lo fían todo, básicamente. Como venga un vándalo y se lo cargue... Claro, no. Entonces, claro. pero bueno, lo tienen protegido, de todos modos. Es un órgano histórico también, es de la misma época del que va a venir. Es del año 1840, aunque contiene material también de 1780. Poquito, muy poquito, pero es un órgano histórico en el que se puede tocar una gran variedad de repertorio, pero Que es el que vas a ciertamente- hacer tú, el Claro, pero concierto. estamos Claro, limitados estás porque limitado. solo es un teclado, no tiene dos, Claro. que con 2 teclados ya se puede hacer prácticamente todo el repertorio. Tiene un pedal que no es independiente, es un pedalier que está enganchado al teclado, es decir, con los pedales no puedo tocar con registros independientes, solo con los que tengo acoplados en el teclado, al pedal. Entonces, bueno, tiene sus contras, pero sus pros es que es un instrumento en una fantástica condición, con unas variedades, unas opciones de variedad importantísimas, y que también, pues, qué duda cabe que para el acompañamiento de la liturgia es más que idóneo. Ahora ya estamos con los ojos puestos en La las semana. próximas ordenaciones diaconales, que serán el 15 de marzo, aquí en la concatedral, que será la primera gran celebración diocesana en la que se escuchará este órgano. Después, lógicamente, la Semana Santa, con los oficios, la misa crismal, que concelebran todos los sacerdotes de la diócesis, el trido pascual, Que etcétera. hay muchas cosas. Ahora mismo se abre Sí, sí. todo un abanico de celebraciones litúrgicas. Y tanto que se nota el cambio para bien de escuchar un órgano verídico de verdad, de tubos, con todo su sonido, con toda su envolvencia, con eso que hablábamos al principio del programa, que te eleva el espíritu, ¿no? Y que te ayuda a cantar, a hacerte uno con toda la comunidad dando gloria a Dios, que no se escuchaba desde hacía más de 20 años, porque claro, el otro casi más de 20 años que no Carlos, funcionaba. aparte del órgano maravilloso, que ya simplemente con oírte hablar ya se ve que vuelas con el tema de la música, yo sé que otra de tus grandes pasiones es la navegación, son los barcos. Tú llevas ahí el pin del Juan Sebastián Elcano, lo llevas. Ahí está, sí, señora. Y te entusiasma toda la cuestión de barcos y de lo que es la Armada, Sí. lo que es... Sé que has hecho un viaje del el Elcano, desde Sí. el Elcán, desde Marín hasta Sí. Cádiz. Cádiz, hasta Cádiz, sí, sí. El de, bueno, y que te fascina todo eso. Hombre, y tanto también, que sí, todo sí. esto. Sabemos también que cuando vino aquí el Juan Sebastián Elcano con su Alteza Real, la princesa de Asturias, doña Leonor, fondeó precisamente en tu adorado Mugardos. Yo no sé si No por nada. Yo no sé si doña Leonor le quiso hacer un guiño aquella vez que vino también doña Mariana de Neoburgo, reina de España. Quizás. Pues a lo quizás. mejor sí, pero lo que es cierto es que fondeó delante de la 2 veces Real Villa. Esto es como el dicho como el proverbio que dice, parecerá que no tiene mucha relación, pero lo explicaré. Quien va a Santiago
y no al Salvador, visita al siervo y no al Señor. Quien va a Mugardos, que es las 2 veces Real Villa, perdón, quien va a Ferrol y no va a Mugardos, que es las 2 veces Real Villa, visita al siervo y no al Señor. Efectivamente, o sea que 2 veces Real Villa. Entonces, pues y sí. otra de tus grandes pasiones también es la liturgia de la Iglesia, ¿verdad? Sí, también es una especialidad, eso ya es formación profesional también. Pero tú eres especialista en eso, también. Bueno, sí, se puede decir que sí, estoy formado en la liturgia, sí. Tengo estudios en liturgia. Sí. Que nos podrías dar grandes programas hablando de la liturgia. Yo creo que sí, ya va a ser un anticipo. Ay, bueno. Carlos, tú cuando estás envuelto en toda esa cosa, en toda esa sublime, no sé, en toda esa música, que es lo que yo siempre he creído, mira, la arquitectura, las catedrales son hechas por el cristianismo para elevar la conciencia, para elevar el alma a Dios. La pintura, por supuesto, la literatura, pero para mí hay para mí la número uno de las artes que llegan al corazón, al espíritu, al alma humana, es la música. Y tanto que sí. Y la música, esa música excelsa vuestra, la de esa música sacra, esa música que está concebida solo para llegar al Señor. Eso es. Y tocando los corazones nuestros. Claro. ¿Y tú qué sientes cada vez que te sientas de verdad? ¿Qué sientes? Depende. Como buen gallego diré depende. Bien. Porque, a ver, depende de si estoy estudiando o si estoy haciendo un concierto. Si estoy haciendo un concierto ya la mentalidad cambia, ¿no? Pero al fin y al cabo, cuando das un concierto, siempre estás pensando, cuidado en este pasaje, que cuidado, que aquí la técnica igual es un poquito más tensa, tienes que andar pendiente de detalles mínimos y de intentar estar concentrado y estar a lo que estás, no distraerte, no pensar en cosas que dices tú, cuidado que este es un pasaje difícil, a ver si no la voy a pifiar. Porque esto es el miedo escénico que tenemos en cierta medida todos los músicos. Entonces, esto hay que descartarlo. En los conciertos hay que intentarlo descartar, pero cuando estoy estudiando, a veces pues no intento elevar el alma, sino que intento elevar el arma, pero en contra del compositor. Si veo que alguna cosa es difícil, pues me acuerdo del compositor y de todo su estirpe. Pero bueno. Pero sí. Carlos, 1.000.000 de gracias a ti, por tenerte aquí, por hablar de todas estas cosas que son verdaderamente increíbles y maravillosas, y elevan el alma y elevan el espíritu y nos elevan a todos este tipo de conversaciones que ya trasciende del tal manido y prosaico, que si la política, que si los votos, que si las historias. Eso es decir, señores, que hay mucho más alrededor, está la belleza, que está el arte, que está la música, que está... No hay ética sin estética. Por favor, no hay, efectivamente. Entonces yo te agradezco que hayas estado aquí. Te invito para otras de tus habilidades maravillosas, que tengamos una charla de aquí a la Semana Santa, que creo que nos va a venir muy bien. Pues no estaría mal. Aquí tienes tu casa. Ay, pues encantadísimo, muchas gracias. Y 1.000.000 de gracias por haber estado conmigo. Bueno, gracias a ti, de verdad, un gran honor. Y ya lo saben ustedes, yo creo que habrán disfrutado tanto como yo de esta conversación con Carlos. Pues hasta el próximo miércoles, si ustedes quieren. Ah, y otra cosa muy importante, que hoy es la Virgen de Lourdes, la que lo sana todo. Ay, la Virgen de Lourdes, pues que nos proteja Nuestra Señora de Lourdes a todos los que aquí estamos. Muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles.